Buenas tardes. España está dispuesta a estudiar con otros países latinoamericanos el mismo sistema de cooperación firmado hoy con Argentina. Con el Tratado de Cooperación Económica y Política, que prevé inversiones en torno a los 330.000 millones de pesetas en los próximos 4 años, se trata de colaborar en la consolidación de la democracia argentina. Una democracia que no está amenazada por ningún posible golpe de Estado, según afirmó el presidente argentino Raúl Alfonsín, pese a las últimas rebeliones militares. En todo caso, este tratado, según el presidente Alfonsín, es una operación de confianza de España hacia Argentina. Será nuestra primera noticia, pero antes otros titulares. A partir de este mes, más de 1 millón de españoles que ganan menos de 1.300.000 pesetas anualmente se verán beneficiados por la reducción en las retenciones de sus nóminas. UGT se opone a la presencia del Gobierno en el futuro Consejo Económico y Social, mientras que comisiones obreras y la patronal consideran necesaria su asistencia. El rey Hussein de Jordania trata de obtener el apoyo del Vaticano para la convocatoria de una conferencia internacional para la paz en Oriente Próximo. Duro revés para el gobierno ecuatoriano en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que han dado como vencedor al candidato de oposición socialdemócrata. Ningún máximo acertante en las quinielas del descanso y del final en una jornada liguera con numerosas sorpresas y variantes. El presidente argentino Raúl Alfonsín aludió hoy a la necesidad de crear un mercado común latinoamericano donde España tendría un papel protagonista dada su condición de miembro de las comunidades europeas. Para Alfonsín, que ha firmado hoy un tratado de cooperación económica con nuestro país, el problema más grave de Argentina ha sido la caída de los precios internacionales, incluso más que los intereses de la deuda externa. España invertirá en Argentina 335.000 millones de pesetas. Este ha sido el acuerdo firmado en el Palacio del Pardo este mediodía entre Felipe González y Raúl Alfonsín. Un claro apoyo a la democracia argentina, el respaldo político del gobierno español, que se concreta en el impulso de las relaciones bilaterales, pero dejando bien claro que se trata de un apoyo económico a la democracia. Es decir, que si algún día Argentina cayera en un proceso involucionista, el gobierno español cortaría toda ayuda económica a aquel país. Este acuerdo incluye también un nuevo tratamiento de la deuda externa que Argentina tiene con España. Los 700 millones de dólares se transforman en inversión productiva. Hay una conversión de la deuda, pero no una condonación. A partir de la firma de este acuerdo, se inicia un proceso de 90 días en los que deben concretarse las distintas fases del tratado. La distribución de estos 335.000 millones de pesetas, una ayuda hasta 1992 y también una muestra real del apoyo del gobierno español a la democracia argentina. Algo que ya se ha tratado en Buenos Aires durante la visita de Felipe González el pasado mes de octubre. Fue entonces cuando dijo allí Raúl Alfonsín que las democracias europeas debían prestar ayuda a las de Latinoamérica en los momentos difíciles y no llorarlas solamente cuando éstas se pierden. Para Raúl Alfonsín, este acuerdo incluye la posibilidad de inversiones recíprocas. Alfonsín ha insistido en que el Estado de Derecho está garantizado en Argentina y que allí se puede invertir con seguridad. Y Felipe González ha dicho que también se trata de la defensa de los intereses de España y no solamente de una cuestión moral. El gobierno español no excluye, sin embargo, el llegar a un tipo de acuerdos similares con otros países del continente latinoamericano. Naturalmente que estamos abiertos a estudiar la cooperación con otros países dentro de la modestia y de las limitaciones que naturalmente España tiene como país
y a estimular que eso se produzca también en el ámbito de la Comunidad Europea. Lo que está claro es que este acuerdo se ha firmado entre dos democracias y ya se trate de una operación de confianza o de un plan Marshall, lo cierto es que supone un balón de oxígeno para la economía argentina en un momento difícil o, como ha dicho Raúl Alfonsín, de hacer buenos negocios entre buenos amigos. Sabiendo que se trata de hacer buenos negocios, es como una avenida de doble mano. Nosotros estamos persuadidos que la Argentina ofrece inmejorables posibilidades para la inversión, porque está garantizado el Estado de Derecho, está garantizada la democracia, está garantizado el respeto por los derechos de todos y, en cierta forma, podríamos decir que en el campo económico ya se ha tocado fondo y todo indica que estamos ya puestos de nuevo en la plataforma de despegue, de modo que existe esta posibilidad de hacer buenos negocios que son los que hacen buenos amigos. Duro revés para el partido del gobierno en Ecuador al ser derrotado su candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer. El vencedor ha sido el socialdemócrata Rodrigo Rojas, quien tendrá que competir por la presidencia en la segunda vuelta con el candidato populista. El socialdemócrata Rodrigo Borja obtuvo el 20% de los votos, seguidos sorprendentemente por Abdalá Bucaram con un 15%, cuando se habían contabilizado el 70% del sufragio. El partido de Borja, la Izquierda Democrática, obtuvo una amplia mayoría en el Congreso. El electorado ecuatoriano dio la victoria a Borja, pero no la mayoría absoluta. En las elecciones de 1984 también ganó la primera vuelta y, sin embargo, en la segunda fue derrotado por el derechista Febres Cordero. Borja confía en que esta vez el triunfo será suyo. Y cuando el pueblo dice que la tercera es la vencida, por algo lo dice así. Votando por Borja, los ecuatorianos han castigado a los conservadores socialcristianos en el poder. Izquierda Democrática, el partido de Borja, se consolida como el mejor organizado y como cabeza de las tendencias políticas del centro-izquierda a la extrema. Borja ha prometido a los ecuatorianos un desarrollo de abajo hacia arriba y asegura que ahora le toca al pueblo. Pretende además un mayor control estatal de las principales variables económicas. Es un hombre sereno pero débil para polemizar y su partido pertenece a la Internacional Socialista. El candidato que competirá en la segunda vuelta frente a Borja es Abdalá Bucaram, un caudillo populista con gran acogida en los suburbios de Guayaquil y miembro de un clan político familiar. En 1985, Bucaram se marchó al exilio para evadir un proceso judicial por acusaciones de difamación a las Fuerzas Armadas. El segundo puesto de Bucaram, un abogado de 38 años, ha sido la gran sorpresa de estos comicios. A pesar de que su ideología no está clara, fue capaz de ganar al candidato oficialista Sixto Durán, exalcalde de Quito y exministro de Obras Públicas, con toda la maquinaria gubernamental a su favor. Tampoco el general Vargas Pasos consiguió llegar a la segunda vuelta. Él y sus partidarios han estado hablando estos días de fraude electoral. Ecuador parece haber cambiado de signo político en una elección pacífica que tuvo como único incidente sobresaliente la reaparición de los grupos guerrilleros Alfaro Vive y Montoneras Patria Libre, que habían sido desarticulados hace un año por las fuerzas de seguridad. En Bruselas inicia hoy el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad a falta de 2 semanas para la celebración de la cumbre europea que debe aprobar la reforma comunitaria ante el reto del mercado sin fronteras previsto para el año 1992. De momento, el presupuesto para este año sigue bloqueado al oponerse Gran Bretaña a lo que considera exceso de gasto agrícola que tratan de imponer Alemania Federal y Francia. La reunión de ministros de Exteriores de la Comunidad, iniciada esta mañana, es la última oportunidad con que cuentan los responsables de la política exterior de los países del mercado común para llegar a un acuerdo antes de la cumbre de Bruselas y no dejar que resuelvan todos los problemas a los jefes de gobierno. Las opiniones sobre si este cónclave será un éxito y si con él se dará solución a los graves y crónicos problemas de finanzas que atraviesa la comunidad están completamente divididas. Divisiones y dificultades que se han incrementado tras la participación del presidente del Parlamento Europeo, Lord Plumb, y del presidente de la Comisión de Economía de esta Asamblea ante el cónclave de ministros de Exteriores. Según Jean-Pierre Cot, sus propuestas han sido recibidas con tal cortesía que podría considerarse de indiferencia total ante el papel del Parlamento. Con posterioridad, ambos representantes de la Asamblea Europea han asegurado que si la decisión de los ministros de Exteriores restringe más sus poderes, plantearán batalla para hacer respetar los derechos de los representantes de más de 300 billones de europeos. Más optimistas se han manifestado los representantes españoles ante lo que creen considerar un ligero cambio de postura de Gran Bretaña, aunque el sentimiento general, tras las últimas declaraciones de Margaret Thatcher la pasada semana,
es que no darán su visto bueno hasta que no hayan alcanzado un claro recorte del gasto agrícola, lo que según sus cálculos no sucede con la última propuesta comunitaria. Los alcaldes aliancistas enfrentados al presidente provincial de AP en Zaragoza, Antonio Tomé, se entrevistarán esta tarde con Antonio Hernández Mancha. Los alcaldes zaragozanos, que inicialmente presentaron su dimisión, solicitarán de Hernández Mancha la celebración inmediata de un congreso provincial. Los alcaldes aliancistas de la provincia de Zaragoza han presionado ante la dirección de AP para que de la reunión que esta tarde mantendrán con Antonio Hernández Mancha salga una solución que ponga fin a la crisis por la que atraviesa el partido. El comportamiento de su presidente provincial, Antonio Tomé, al que los alcaldes acusan de actuar sin respeto a la democracia interna, va a estar sobre la mesa como exponente de un conflicto que se viene arrastrando desde hace varios meses. Este conflicto se ha agravado con la expulsión de 2 militantes de AP de Zaragoza, confirmada por la Comisión de Conflictos en Madrid, por negarse a colaborar en las últimas campañas electorales. La medida fue interpretada por los alcaldes que se enfrentan a Antonio Tomé como una represalia contra quienes se han opuesto a la política del presidente provincial. Los alcaldes aliancistas han matizado, no obstante, que no han renunciado a sus cargos ni han abandonado el partido, como inicialmente afirmaron. La posición de los 31 alcaldes se interpreta, pues, como la expresión de la voluntad unánime de no colaborar con su presidente provincial. Por su parte, Antonio Tomé mantiene la tesis de que el conflicto planteado responde más a una estrategia precongresual que a problemas de fondo. Precisamente, la convocatoria inmediata de un congreso provincial de AP en Zaragoza es una de las peticiones que los alcaldes dimisionarios plantearán esta tarde a Antonio Hernández Mancha. El conde de Barcelona, don Juan de Borbón, ha sido sometido hoy a una exploración quirúrgica en la Clínica Universitaria de Navarra. A don Juan, que está ingresado desde el pasado jueves, se le ha practicado este fin de semana una revisión médica. Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, ha sido sometido a primeras horas de esta tarde a una exploración quirúrgica en la Clínica Universitaria de Navarra. Los resultados de la intervención y la evolución del posoperatorio no se conocerán hasta últimas horas del día. Don Juan de Borbón ingresó en el Centro Sanitario Pamplonés el pasado jueves día 28 a primeras horas de la noche. Hasta hoy su estancia en el centro sanitario ha sido de régimen abierto. Hace 2 años el conde de Barcelona permaneció internado durante 30 días. En aquella ocasión el equipo de otorrinolaringología que dirige el doctor García Tapia le practicó una laringoscopia y la decorticación de la cuerda vocal izquierda. Ahora el paciente se había desplazado a Pamplona para someterse a una rutinaria revisión periódica. Trabajo, patronal y los sindicatos se han reunido hoy por vez primera para estudiar la posible constitución del Consejo Económico y Social. Sin embargo, de momento existen amplias discrepancias sobre el funcionamiento de este Consejo, que tendría entre sus funciones la de informar con carácter preceptivo de las disposiciones legales que afecten al ámbito laboral y social, a excepción del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Con el Consejo se trata también de favorecer la concertación y las consultas sobre convenios. El Consejo Económico y Social debe ser un órgano operativo y eficaz. En esto coinciden todos. Sin embargo, las discrepancias surgen a la hora de definir tanto las funciones como la composición que debe tener para conseguir la operatividad y eficacia deseadas. En la reunión de hoy, los sindicatos y la patronal analizan con la representación del Gobierno el texto elaborado por el Ministerio de Trabajo. Un texto que deja a la elección de los interlocutores sociales si el Gobierno debe o no formar parte del futuro Consejo Económico y Social, pero un texto también que deja muy claro que el CES que se debate es de carácter consultivo y no el propuesto en el artículo 131 de la Constitución de carácter planificador. Antes de entrar en la reunión, Comisiones Obreras ha rechazado de plano la propuesta del Ministerio de Trabajo y ha presentado un texto articulado en el que reclama un órgano planificador, el propuesto en la Constitución, capaz de debatir los objetivos económicos del Gobierno y en el que esté presente el Ejecutivo. UGT no rechaza el CES previsto en el texto constitucional, pero considera más operativo el que sea solo consultivo, como los ya existentes en otros países comunitarios. Al ser consultivo, según UGT, el Gobierno no debería formar parte de él, pero eso sí, estaría obligado a tener en cuenta sus propuestas. La patronal está de acuerdo con la central socialista y el Gobierno en que el CES no debe tener poder de planificación, sino de consulta, pero coincide con Comisiones Obreras en que el Ejecutivo debe formar parte de él. Así lo requieren, según la COE, los temas económicos y sociales que el Consejo debe tratar. A partir de este mes, más de 1 millón de españoles que ganan menos de 1.300.000 pesetas al año se verán beneficiados por la disminución de las retenciones en sus nóminas.
La modificación de la renta de las personas físicas prevé también que no se retenga nada a los que ganen menos de 840.000 pesetas anuales. Aunque desde hoy los empresarios empiezan a retener menos por el impuesto de la renta, los trabajadores y pensionistas no lo notarán hasta finales de mes, cuando cobren el sueldo de febrero. En total, los contribuyentes españoles verán aumentar sus ingresos este año en 100.000 millones de pesetas, que será lo que ganen de más al disminuir las retenciones a cuenta del impuesto de la renta. Pero la medida no afecta por igual a todos los contribuyentes. Los más beneficiados serán los trabajadores y pensionistas que ganen al año menos de 840.000 pesetas, que dejarán de tener retenciones de la renta, ya que desde este año no tienen que presentar declaración. Esta medida supondrá que su sueldo suba todos los meses entre un 1 y un 6%. Para los asalariados que ganen al año entre 800.000 y 1.300.000 pesetas, la disminución será de entre 1 y 5 puntos, y afectará principalmente a los solteros y casados con pocos hijos. Entre 1.300.000 y 2 millones de pesetas, la reducción será de entre 1 y 3 puntos y beneficiará sobre todo a los casados con más hijos. Entre 2 millones y 3 de ganancias anuales, la rebaja será de 1 punto. A partir de estas ganancias y hasta los 8 millones de pesetas, no habrá ninguna variación en las retenciones y los trabajadores seguirán como hasta ahora. A partir de esta cifra hay un cambio y las retenciones suben entre 1 y un 5% hasta alcanzar el tope del 36%. De todas formas, si algún trabajador no está de acuerdo con las nuevas retenciones y quieren que le retengan más para no pagar tanto al hacer la declaración de la renta, pueden solicitarlo a los habilitados de sus empresas. El rey don Juan Carlos ha recibido esta mañana en el Palacio de la Zarzuela al ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática Alemana, Oskar Fischer. Fischer, que llegó ayer a Madrid en visita oficial de 3 días, estudiará con su homólogo español, Francisco Fernández Ordóñez, asuntos relativos a las relaciones bilaterales, fundamentalmente a la cooperación económica y técnico-científica. Durante su estancia en Madrid, España y la República Democrática Alemana firmarán un tratado de asistencia judicial en materia civil. El semanario alemán Der Spiegel publica un documento sobre la supuesta colaboración de Kurt Waldheim con los nazis. Sin embargo, el documento original que reproduce Der Spiegel y que responsabilizaba al presidente austríaco de haber ordenado la deportación de más de 4.000 yugoslavos a campos de concentración ha desaparecido. Un miembro de la comisión que estudia el supuesto pasado nazi de Waldheim viajó hoy a Grame, en Yugoslavia, para examinar el original del documento publicado por el semanario alemán Der Spiegel sobre las actividades durante la Segunda Guerra Mundial del presidente de Austria, Kurt Waldheim, pero el original no aparece. Según Der Spiegel, el documento probaba que Waldheim había ordenado la deportación de 4.224 prisioneros civiles en Yugoslavia. El documento fue entregado por el historiador yugoslavo Dusan Plenka al semanario Oeste alemán. Se trata de un telegrama del 22 de julio de 1942 entre 2 puestos de mando de Ustachi, los fascistas croatas colaboradores de la Alemania nazi, en el que se afirma que el teniente Waldheim ordenaba la deportación de prisioneros civiles de los campos de concentración de Grubicino, Polie y Semlin. El historiador Plenka asegura tener más de 160 nuevos documentos sobre la actuación de Waldheim en la guerra. Un portavoz de la presidencia austríaca ha declarado en Viena que el documento es falso. La Comisión Internacional de Historiadores Militares que estudian la actuación de Waldheim había previsto terminar sus trabajos la próxima semana y someter el informe final al gobierno austríaco el día 8 de febrero. La comisión parecía haber llegado a la conclusión de que no se podía probar la implicación de Waldheim en crímenes de guerra, aunque sí haber mentido sobre su ignorancia en las represiones nazis contra la población civil. Soldados israelíes han matado esta mañana a 2 palestinos en Cisjordania, con lo que el número de muertos desde el comienzo de la sublevación en los territorios ocupados por Israel se eleva a 41. Entre tanto, el Papa ha recibido en el Vaticano al rey Hussein de Jordania. El monarca jordano realiza una gira europea para obtener apoyos a la convocatoria de una conferencia internacional de paz para Oriente Próximo. El rey Hussein de Jordania tiene el encargo de la Liga Árabe de obtener el apoyo del Vaticano a la convocatoria de una conferencia internacional para la paz en el Próximo Oriente. Desde el inicio de las revueltas en la Palestina ocupada, el Papa ha deplorado la violencia y ha renovado su llamamiento en favor de una patria para los palestinos. Asimismo, nombró recientemente a un palestino como patriarca católico de Jerusalén. Anoche, Hussein de Jordania afirmó que la situación en Gaza y Cisjordania es una señal de alarma que debe tenerse en cuenta sin dilación,
y recalcó ante el ministro de Exteriores italiano, Giulio Andreotti, la necesidad de acelerar la convocatoria de una conferencia internacional. La presencia del monarca jordano en Roma, desde donde partirá hacia otros países de Europa, coincide con la gira que realiza también en el continente el presidente egipcio Hosni Mubarak, quien visitó la semana pasada a Washington. Tras la salida de Mubarak, el gobierno norteamericano dio a conocer un plan de paz denominado Acuerdo de Transición, que fue estudiado ayer por el gobierno israelí. El plan prevé la concesión de una autonomía limitada a los territorios ocupados como prólogo al inicio de negociaciones entre Israel, Jordania y representantes de los habitantes de Gaza y Cisjordania. El primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, expresó anoche su apoyo a esta iniciativa norteamericana. Prefiero ese camino, dijo Shamir, al de una conferencia internacional. La lista de muertos en los territorios ocupados se eleva ya a 41, después de que esta mañana los soldados israelíes mataran a 2 palestinos de 17 y 21 años en la localidad de Anapta, en la Cisjordania. Por primera vez en los últimos 2 años, el ejército ha impuesto hoy el toque de queda en Nablus, la principal ciudad de Cisjordania, donde habitan 100.000 personas. Asimismo, esta mañana, colonos israelíes con armas de fuego se han enfrentado en la ciudad de Ramallah, también en Cisjordania, a manifestantes palestinos desarmados. Y retomamos ya algunos titulares de la jornada antes de continuar con más noticias. España está dispuesta a estudiar con otros países latinoamericanos el mismo sistema de cooperación firmado hoy con Argentina por valor de 330.000 millones de pesetas para colaborar en la consolidación de la democracia argentina. A partir de este mes, más de 1 millón de españoles que ganan menos de 1.300.000 pesetas al año se verán beneficiados por la disminución en las retenciones de sus nóminas. Primera reunión entre trabajo, patronal y sindicatos para constituir el Consejo Económico y Social con el que se trata de favorecer la concertación y las consultas sobre disposiciones legales que afecten al ámbito laboral y social. El rey Hussein de Jordania trata de obtener el apoyo del Vaticano para la convocatoria de una conferencia internacional para la paz en el Próximo Oriente, cuando hoy se recrudecen los enfrentamientos en las zonas ocupadas. El patrimonio artístico europeo sufre una degradación acelerada que se trata de solucionar ahora con la aplicación de nuevas tecnologías previstas en el proyecto europeo Eurocar. De momento, la contaminación ambiental ha afectado, en ocasiones de manera irreversible, a catedrales, estatuas o valiosos lienzos. Un dato lo aclara: los últimos 70 años han dañado más nuestro patrimonio que todos los siglos precedentes. Catedrales, estatuas, vidrieras, lienzos de valor inestimable, edificios civiles, monumentos únicos, pinturas prehistóricas como las de Altamira y modernas estructuras metálicas están enfermas. Desde el siglo XIX se ha ido acentuando la degradación ambiental hasta que la atmósfera contaminada, las aguas, el mar, la tierra degradada comienzan a atacar directamente el patrimonio artístico y civil de Europa. Los especialistas denunciaron en una reciente reunión en Madrid que en solamente 70 años, concretamente desde 1900 hasta 1970, los monumentos del planeta sufrieron la misma acelerada destrucción que la que registraron en 7 o 10 siglos. Vertidos o emisiones a la atmósfera como el dióxido de azufre u óxidos de nitrógeno y las temidas lluvias ácidas han provocado esta irreversible enfermedad. Un ejemplo, en las últimas décadas, la fachada de la Basílica de San Marcos pierde un 4% de peso anual, enferma de mal de piedra como tantos monumentos únicos del viejo continente. El patrimonio artístico y monumental español, uno de los más ricos de Europa, corre igual suerte. Las catedrales de Salamanca, Sevilla, León y tantas otras están enfermas, igual que algunos edificios civiles, pero las enfermedades en las estructuras de la piedra afectan también a varias de nuestras carreteras y en especial autopistas. La sal que se les echa durante el invierno para impedir derrapes en el hielo ha ido destruyendo sus estructuras. Empiezan a aparecer daños a los 10 años y eso es muy grave económicamente, que un puente solo dure 10 años. El uso de tecnologías específicas, punteras, de la que España dispone, adelantándose en este caso al resto de Europa, puede frenar este deterioro. Concretamente, el proyecto europeo Eurocar, que se prolongará hasta el año 2000, tiene la finalidad de hallar nuevas tecnologías y nuevos productos para rescatar de la destrucción provocada por el desarrollo todo el patrimonio artístico y civil de Europa.
No se esperan cambios climatológicos en las próximas horas. Las lluvias van a continuar, sobre todo en Galicia y en zonas del Cantábrico, mientras que las temperaturas bajarán ligeramente. En la imagen del satélite se observa una larga banda nubosa correspondiente a un frente frío que se extiende en dirección nordeste-sudoeste y que afecta al Cantábrico y Galicia, y otras nubes más altas que afectan al cuadrante nordeste, apareciendo el resto de España con claros y nubes menos densas. En el mapa previsto para mañana se ve que el frente que está cruzando España se aleja ya por el Mediterráneo y el anticiclón se extiende en cuña por el sur peninsular, aunque nuevos sistemas frontales se acercan por el Atlántico y afectarán a últimas horas al tercio norte. Con esta situación, mañana habrá nubosidad abundante en Galicia, con algunas precipitaciones por la tarde, y parcialmente nuboso en Cantábrico, Pirineos y mitad occidental. Mientras, en el resto de la península y Baleares predominarán los cielos despejados, salvo algunos bancos de niebla. Las temperaturas descenderán en todas las regiones. En cuanto a la mar, soplarán vientos de moderados a fuertes en Finisterre y Cantábrico, moderados del nordeste en Canarias, de flojos a moderados de componente oeste en el Golfo de León y Baleares, y flojos y variables en las demás zonas marítimas. Los resultados de la jornada futbolística de ayer han sido tan imprevisibles que no ha aparecido ningún acertante de la quiniela del descanso ni de 14 de la quiniela final. Los acertantes de 13 cobrarán 5.129.060 pesetas, los de 12 231.635 y los de 11 20.675 pesetas. La recaudación fue de 635.972.920 pesetas. La jornada confirmó la estabilidad del Real Madrid en el liderato. Empezó la segunda vuelta como la primera, venciendo al Cádiz por 4-0. Hugo Sánchez marcó otros 2 goles más y ya suma 17 en esta liga. Suspendido el partido de la Real Sociedad de San Sebastián, la ventaja momentánea del Real Madrid aumenta en un punto, 6, al empatar ayer en Sabadell el Atlético de Madrid a un gol, pese a tener el triunfo en el bolsillo hasta un cuarto de hora antes del final del encuentro. El Barcelona sigue sumando negativos, pero eso ya parece importar muy poco. Ante Las Palmas, Roberto comenzó fallando un penalti. Se adelantó el conjunto canario con este gol. Tras disparo de Contreras, el balón tropieza en la pierna de Moratalla. Al final, la tímida reacción barcelonista estableció un empate que no salvó a José Luis Núñez de una descomunal bronca por parte de sus socios. El Athletic de Bilbao puso en evidencia la crisis de juego e ideas que padece el Mallorca y le derrotó merecidamente en su propio terreno de juego con este gol de Roberto Martínez. El Mallorca suma ya 6 negativos. El Real Valladolid consiguió la victoria más cómoda de este año en el Zorrilla, ante el Sporting de Gijón. Por primera vez, el equipo blanquivioleta hizo 2 goles en un partido y, sin embargo, sufrió más que nunca para anotarse el triunfo. Este gol de Cordero, al sacar una falta, dio una apurada victoria al Murcia ante un equipo sólido, compacto, a veces excesivamente duro, que fue el Osasuna de Pamplona. Era muy importante para el logroñés sumar los 2 puntos frente al Valencia, pues un nuevo traspiés en casa podría descolgar al equipo de Aranguren, dejándole en una peligrosa posición en la tabla. Esta motivación le hizo vencer al Valencia por 2-1. El Real Club Celta venció justamente al Español, que a pesar de que en la segunda parte tuvo muchas oportunidades para marcar algún tanto, se fue de Balaidos encajando 3 goles. 84 diseñadores españoles muestran a partir de hoy en Barcelona sus colecciones en prendas masculinas para la próxima temporada otoño-invierno. Los nuevos creadores tienen también su oportunidad en la 9ª edición del Salón de Moda Gaudí Hombre. Si usted quiere seguir los nuevos estilos del vestir, deberá ajustarse a lo que dicen será moda para hombre en la próxima temporada otoño-invierno. Un cierto aire militar, algún apunte folclórico, prendas entalladas o muy entalladas con toques claramente femeninos, alguna pincelada a lo elionés y algún apunte hacia las vestimentas usadas por el pelirrojo Tintín, los colores negro o muy atrevidos. El Salón Gaudí Hombre acoge un total de 84 diseñadores nacionales. Su oferta está servida, colecciones en prendas masculinas para el próximo otoño-invierno. Creadores como Pedro Morago, Rosé Marcé, Cabaleiro, David Valls, José Tomás o Antoni Miró llenarán las pasarelas de tejidos con la clara intención de marcar estilo, crear moda y afición también en el hombre. Los industriales están convencidos del éxito de la moda española en Europa, compitiendo abiertamente con rivales Italia y Francia, que han sabido vender imagen, adquirir prestigio y exportar a la mitad de países del mundo. La idea, crear imagen.
Imagen Gaudí. Pero tras las luces y el colorido de la pasarela hay todo un proceso de creación y trabajo. Los diseñadores se preparan ahora para la muestra más importante del año de la moda femenina, la pasarela Cibeles en Madrid, para la que faltan tan solo unas semanas. El día del desfile, el día D para estos creadores, les hará olvidar todo el esfuerzo dejado atrás durante más de 2 meses. Son horas y horas de trabajo que comienzan en las mesas de dibujo. Aquí se plasman en bocetos las primeras ideas, se sujeta la imaginación con alfileres y se traducen los colores, todo pensando en la pasarela. La manera de colocar un bolsillo, la forma de los botones y pequeños detalles hacen, por ejemplo, a Manuel Piña trabajar sobre las prendas casi hasta el último día. Soy de los diseñadores que realmente prefieren sacar las últimas bocanadas, las últimas emociones casi. Entonces la colección está diseñada hace mucho tiempo, pero realmente cada día intento de aportar el último detalle o el último complemento. Preparar una colección para una temporada es un trabajo que casi todos los diseñadores definen como una locura. Larguras, cortes y talles pensados inicialmente de una manera se van modificando después en las pruebas. Una colección está llena de neurosis, ¿no? Entonces yo creo que es el producto de todo lo que te va pasando por la cabeza en todos esos días que estás haciendo esa colección. Los 18 diseñadores españoles que a partir del próximo día 23 van a presentar sus colecciones en la pasarela Cibeles están ya en la recta final de sus producciones. Son los nombres más representativos del diseño para la mujer de este país y encuentran en la pasarela un buen escaparate para sus creaciones. Estás con el parto de la ejecución, de la interpretación, tienes muestras, o sea, es un trabajo que conlleva un estado de estrés bastante importante. Cuando en los próximos desfiles el público admire las últimas creaciones y tendencias de la moda, ya no serán tan novedosas, porque los diseñadores seguramente ya estarán pensando en otros estilos, en otros cortes y en otros colores para sus próximas colecciones. Y nada más noticias en próximos telediarios. Hasta mañana, muy buenas tardes. Yeah.